Buenas noches, soy Ana María Lomelí y estamos al filo. Creció en el seno de una familia con 9 hermanos. No asistió a la escuela, sus padres fueron sus maestros. De pequeño aprendió todo en su hogar. Terminó hasta la preparatoria en el sistema de educación abierta. El ballet, pasión que descubrió en las clases que le dio su padre en el patio de su casa. Es el único joven, casi niño, que recibió a los 13 años el Premio Nacional de la Juventud. A sus 24 años ha recibido un sinnúmero de becas y de reconocimientos. Esta noche, al filo, Isaac Hernández, primer bailarín del Ballet Nacional de Holanda. Isaac Hernández, bienvenido. La verdad es que te veo aquí sentado y no te creo. Eres un fuera de serie y además, bueno, con tanto trabajo, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por haberme invitado a tu programa y por, bueno, haberme hecho la invitación formal tú personalmente. No, y se los vamos a platicar a las personas que amablemente nos acompañan, porque yo veía que escribía Isaac algunas cosas que realizaba de baile. Le escribí y a los 10 minutos recibí una respuesta que ha hecho posible que estemos aquí platicando. Así es. Eres un triunfador, lo sabemos, conocemos tu carrera, te seguimos. ¿Tú crees que haya tenido algo que ver el hecho de que tus padres fueran tus maestros y tutores? Claro que sí, yo pienso que eso fue fundamental y con el paso de los años lo entiendo mejor y lo veo de esa manera. Primero tuve la fortuna de contar con el apoyo que era necesario para perseguir una carrera como es la del ballet, que es muy poco conocida en nuestro país. Y la otra fue que mi papá fue mi maestro, entonces eso fue genial porque no solo me acercó a él, sino que disponía de un maestro a cualquier hora del día y de hecho pasábamos 3-4 horas en el salón de ballet juntos. Mis papás nunca creyeron en dejarnos la libertad de ver televisión a cualquier hora, mucho menos, al contrario, siempre nos cuidaron mucho lo que nos entraba a nuestra mente y el contenido de las cosas a las que estábamos expuestos. De hecho, nos juntábamos a escuchar mucha música clásica, teníamos un tocadiscos grande y ahí nos reuníamos. Entonces, a mucha gente le parecía de locura y de hecho discutían mucho con mis papás al respecto porque decían, pobres niños, los estás marginando, no les estás dando las oportunidades que quieren, pero al contrario, fue algo que nos abrió muchísimas puertas, nos creó una mentalidad de comunidad y una... Pues bueno, al final de cuentas el resultado lo prueba, que cuando salimos, fuimos expuestos al mundo, pues al final de cuentas tuvimos un desarrollo ejemplar y yo pienso que todo eso se lo debemos a la formación que nos dieron nuestros padres en aquel entonces. Conforme he conocido tu vida, admiro mucho a tus papás, soy mamá, y siempre pensamos que nos dedicamos a los hijos, pero tus padres de veras entregaron lo mejor de ellos, pues porque te daban clases de geografía, de matemáticas, Claro. además que educación física era las clases de baile. Las clases de ballet. Pues así fue, vengo de una familia muy numerosa, 10 hijos, entonces estuvimos en el sistema abierto de la INEA y mi mamá era de hecho maestra de la universidad. Entonces cuando empezó la familia llegó el momento de enseñarnos la escuela y ella era nuestra tutora. Mi papá era nuestro maestro de las actividades físicas, que era el ballet, también tomábamos clase de karate, que era lo mío, que era lo que quería hacer en aquel entonces hasta que empezaron las clases. ¿En qué momento decides que la danza era lo tuyo, lo tuyo? Es una pregunta que me cuesta mucho trabajo contestar porque no recuerdo haber identificado un momento exacto. Yo recuerdo haber estado en clase y desde el primer momento me encantó la mecánica, me encantó que la demanda de perfeccionismo que tenías que tener, quería hacer todo bien desde la primera vez que lo intenté y siempre fui. ¿Cómo es que te enganchaste? Porque hoy sabemos que es tu vida, pero un niño de 8 años, ¿cómo se engancha a la danza clásica, al ballet? Pues como te digo, era como ir al karate para mí. Hacía un tendiu y mi papá me explicaba cómo tenía que ser, los beneficios que iba a tener en el futuro y cómo me iba a facilitar ciertos pasos técnicos. Me platicaba
que en sus años de bailarín había visto a un muchacho que hacía 8 piruetes y se me hacía increíble pensar que pudieras hacer 8 piruetes o hacer triple tour. Entonces, poco a poco, con estas historias que mi papá me contaba, hay que recordar que no había YouTube para ver nada, ni No, no había conocía nada de tutoriales, nada. ballet, ni nada. Entonces, lo único que conocía de ballet eran las historias de mi padre que me platicaba. Entonces, estas mismas historias y la práctica me mantenían ahí en el salón y queriéndolo hacer mejor. Y me acuerdo cuando me salía algo, me acuerdo que volteaba con mi papá y le decía, estoy volando, estoy volando. Era una relación muy bonita y yo pienso que eso fue lo que me fue enganchando también en los resultados, que los vi rápidamente y pude disfrutar de lo que era la técnica del ballet clásico a una corta edad. ¿Cómo empiezan las oportunidades? Tu madre fue sumamente importante. Así es, mi madre, que cada vez que lo pienso no lo creo y cuando lo platico menos, porque la recuerdo muy bien con su bolsa siempre, nunca dejó la bolsa e íbamos a perseguir a funcionarios públicos cuando daban alguna conferencia. Me acuerdo que me llevaban a entregarles cartas y entre los reporteros y todos nos metíamos para que conocieran un poquito de mi historia y buscar apoyo para poder salir a las competencias o para poder ir a los cursos. Entonces siempre mi madre estuvo ahí, siempre estuvo literalmente persiguiendo uno por uno, tocando puertas, hasta que afortunadamente nos encontramos siempre con una o dos personas que creían en lo que quería hacer. También hay que recalcar que tenía 8 años. Sí. Entonces cuando tú llegas a los 8 años a decirle a alguien que quieres apoyo porque quieres ser bailarín de ballet profesional, pues es difícil que te tomen en serio o que puedan ver más allá de lo que se conoce del ballet. Entonces, nuestro trabajo era convencer a la gente de las oportunidades que habrían ahí y simplemente de apoyar a una persona que quería cumplir un propósito en esta vida. Y afortunadamente me encontré con una o dos personas que cambiaron mi vida en ese momento, me dieron la oportunidad y así fue como llegué. ¿Por dónde empezamos? Me acuerdo que tuve una mala experiencia en la primera competencia internacional que tuve. Tenía, como te decía, 6 meses de bailar y no gané, fue en República Dominicana. Sí. Me acuerdo, regresé súper deprimido, pues porque sentía no solo que no había logrado lo que me había propuesto, sino que también había pues desilusionado a toda la gente que me había apoyado para llegar ahí, un montón de cosas que se te ocurren a esa edad, ¿no? Pero regresé a casa, me recibieron mis papás como siempre con los brazos abiertos y platicando con él me dijo, bueno, si no quieres que esto vuelva a pasar, sabes que tienes que trabajar el doble. Entonces, para que no te vuelva a pasar, me decía, clase y ensayo es lo único que te va a dar éxito. Y desde entonces agarramos la rutina más en serio, como te digo, pasábamos horas en el salón de ballet. Y de entonces empecé a ir a diferentes competencias y empecé a ganarlas todas, de una por una, de una por una. Y al ganarlas también siendo el primer mexicano en pisar estos escenarios. Así es. Y en aquel entonces fui a una competencia que ahora es la competencia más grande del mundo, que se llama Youth America Grand Prix y pasa en Nueva York. Y a los 12 años gané el primer lugar de la competencia y me ofrecieron beca a las 5 mejores escuelas de ballet del mundo. Estaba el Royal Ballet, estaba la ópera, estaban todas. Y me acuerdo que la organizadora de la competencia me invitaba a que viera, me abría la puerta de los directores de las escuelas y literalmente estaban peleándose. Sí. Porque decían, no, es que tu escuela lo va a echar a perder, déjamelo en la mía. Entonces en aquel momento para mí fue algo súper extraño. Yo tenía a mi mamá y a mi mamá pues se le dio muchísimo miedo porque era un niño y no me quería dejar ir solo del otro lado del mundo. Entonces vino un director y nos dijo, mira, nosotros no somos el Royal Ballet ni somos la Ópera de París, pero te ofrecemos traerte a los maestros de estas escuelas a que trabajen contigo, te damos una atención muy especial, puede venir un familiar contigo a vivir. Y esto fue los directores de la Rock School en Filadelfia. Ah, muy bien. Y así fue como llegué a Filadelfia. Filadelfia. A los 15 años yo pienso que fue el momento más difícil que yo pasé ahí sin familia porque me lastimé y estuve 1 año sin bailar. Entonces no pude regresar a verlos porque tenía que hacer la terapia ahí en Estados Unidos, pero estuve sin ballet, sin familia y lastimado. Entonces ahí fue cuando más duro la pasé y bueno, como tú dices,
este sentimiento es una tristeza con la que vives el resto de tu vida porque sientes que la familia siempre te va a faltar. Incluso escuchaba que tus maestros en ese momento decían que no sabían qué iba a pasar contigo si te precipitabas, porque lo único que podía pues permitir que regresaras al baile era que tuvieras paciencia e hicieras lo que se te decía, cosa que hiciste al pie de la letra. Pues es algo que aprendes, que es lo que te enseñan las lesiones y es lo que te enseña la vida poniéndote estos obstáculos, que la paciencia es una gran virtud, de hecho. Entonces, muchas veces los bailarines no lo tenemos, y no solo los bailarines, sino cuando trabajas con tu cuerpo, te lastimas, no lo puedes hacer, lo primero que viene es una depresión muy fuerte. Entonces, lo primero que quieres hacer es regresar. Me acuerdo perfecto estar en el departamento viendo al techo y pensando, esto no puede ser, yo no puedo terminar aquí si apenas voy empezando. Claro. Entonces, yo sentía que me hacía falta mucho por cumplir y siempre había tenido esta mentalidad, ¿no? De que yo tenía un gran propósito que cumplir con el ballet y no podía ser posible que hasta ahí fuera. Entonces decidí seguir el consejo de los doctores y hacer la terapia como me la planearon, y un año después pude agarrar la barra de ballet otra vez y empezar. Pero regresaste con todo, ¿verdad? 3 meses después de eso, de haber empezado otra vez, fui a Moscú a competir. Me acuerdo que los directores no querían que lo hiciera, pero me sentí en condiciones y fui el primer mexicano en ganar una medalla en esta competencia y también el premio a la excelencia técnica del ballet de Kirov. Entonces fue un gran logro para mí. Me acuerdo ese día perfectamente, agarrar la barra de ballet y haber dicho, ok, estoy de vuelta. Si estuviera ahorita con nosotros tu hermano Abraham, ¿qué le dirías? Y la verdad es que no pasamos mucho tiempo juntos en los últimos años, pero pude verlo justo unas semanas antes en México. Y estoy contento, estoy tranquilo porque tenía él una frase que le gustaba mucho que decía que cuando naciste llorabas mientras todos sonreían. Dice, vive la vida de tal manera que cuando mueras todos lloren mientras tú sonríes. Entonces, pues de esa manera me dio tranquilidad con esa frase porque al parecer falleció sonriendo. Entonces, lo recordamos también cuando te recordamos a ti. ¿Cómo cuidas el equilibrio? Con tantos triunfos, con tantas glorias, tienes 24 años escasos, ahorita hablamos rápido del amor, que tenías una novia guapísima, pero 7 años mayor que tú. O sea, de verdad, ¿cómo tener los pies en la tierra? Yo pienso que la vida se ha encargado de enseñarme que al final de cuentas somos un granito de arena en comparación de lo que tiene que suceder para que nosotros existamos en este mundo, ¿no? Entonces, de esa manera, recordando esto y viendo cómo funciona nuestro mundo, nuestro universo, y como te digo, es un milagro que estemos aquí todos los días. Entonces, de esa manera me mantengo consciente y con los pies bien en la tierra, sabiendo que soy humano y así como todos, estamos hoy y mañana quién sabe. Juguemos al filo. Asociación de ideas. Okay. Disciplina. Determinación. Perfección. Trabajo. Alma. Música. Padres. Familia. Hermanos. Tendrá que ser mi vida porque es lo único que... Sacrificio. Un requisito. Amor. Felicidad. Soledad. Pues también un requisito. México. Mi país. He tenido la oportunidad de verte en el escenario en algunas ocasiones y cuando te veo es lo más parecido a la perfección que puedo conocer. Te felicitamos, te admiramos, te acompañamos y estamos muy orgullosos. Gracias por habernos acompañado y seguramente este será otro gran despertar. Muchas gracias por la invitación y bueno, por presentarme también a tu público y permitirme un espacio para promocionar no solo el espectáculo de Despertar, sino la danza también. Estamos en el Auditorio Nacional el día 9 de agosto a las 8 de la noche. Entonces, ahí estaremos. Espero que me Con visiten. mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descansen.